Radio Televisión Kairos presenta Más que Amigos, con Falin Díaz y Elena Flores. Más que Amigos comparte contigo soluciones a problemas sociales, a tu hogar y a tu familia. Más que Amigos te ayuda. Bueno, Dios te bendiga, estamos de nuevo contigo en un programa Más que Amigos, ¿verdad? Ya han pasado esta fecha, 25, ¿verdad? Ya las cosas cambiaron, ya nos hemos echado de comer, estamos todos un poquito más gordos, algún kilito que otro habremos cogido, ¿verdad? Y bueno, ya está, celebremos, ¿verdad? Que Jesús nació, ¿verdad? Hemos celebrado que ese día fue el día en que el mundo de alguna forma se paraliza, pero tenemos que seguir adelante porque la vida sigue. Y lo más importante es que ahora no quede solo en un día, sino que recuerdas que puedes tener ese gozo, esa felicidad, esa paz que Dios te da de saber que un día nació para morir por ti en aquella cruz, para entregar su vida por ti en aquella cruz, ¿verdad? Y que lo puedas seguir viviendo, que la felicidad que tuviste en estos días no sea solo por lo que, por las cosas naturales, materiales que tuviste, sino porque sabes que alguien te amó tan profundamente que entregó su vida en la cruz para que tú tuvieras vida. Así que de verdad que estamos contentos, nada más que podemos decir, Elena, ¿verdad? Que para nosotros ha sido una fecha muy bonita, la hemos pasado en familia, ya ha sido preciosa y te quiero dar paso, como no, para que saludes a nuestros amigos, ¿verdad? Pero ha sido bonito, ¿verdad? Pues sí, la verdad dicen que fue bonito mientras duró, ¿verdad? Pero ya ha terminado, así que cuando las cosas se acaban hay que cortarlas, hay que olvidarlas. ¿Qué vamos a hacer? El pasado queda atrás y hay que proseguir hacia adelante, como dice la palabra de Dios. Y no podemos ya traer el pasado al hoy, ¿verdad que sí? Así que tenemos que ya ir hacia el futuro. Hoy es mejor que ayer, mañana será mejor que hoy. Y nada, pues estamos contentos, claro que hemos disfrutado en esta fiesta y disfrutamos siempre, disfrutamos cada día, ¿verdad? Porque cuando Dios está en un lugar, cuando Dios está en una vida, es un disfrute continuo. Esperamos que tú también lo hayas pasado bien, esperamos que lo hayas, pues bueno, pasado como cuando leemos el pasaje, ¿no? de los padres de Jesús, y Jesús, que conforme a la costumbre, pues iban cada año al templo y todo lo demás, porque conforme a la costumbre, ¿verdad?, hayas podido estar en familia y en buena armonía, porque no siempre se está en familia, se está en buena armonía, Falín, pero nosotros esperamos que sea en familia y en buena armonía, que cada uno esté con los suyos y que pueda disfrutar de los suyos. Y queremos en este año que vamos a entrar, ¿verdad?, llevamos decretando una palabra y vemos cómo se va cumpliendo cada vez más, y es decretar sobre las familias precisamente eso que el diablo no quiere, y es la unidad, es la unión, ¿verdad?, es el estar juntos y unidos, el estar en un vínculo, ¿verdad?, de paz y verdadero. Eso es lo que decretamos para todas las familias de la tierra y para tu familia también. Así que esperamos que esta Navidad haya sido también así, y si no lo fue, la que viene va a ser en el nombre de Jesús, y si no, para los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, cada día es Navidad. Así que ya desde hoy declaramos y decretamos que así va a ser tu vida, y que Dios va a comenzar a mover todas las cosas para que todo pueda vivirse en el vínculo de lo que Dios creó y estableció, que es la familia, en el nombre de Jesús. Nada, Falina, aquí estamos en Más que Amigos, y bueno, pues esperando que podamos disfrutar en este día y que podamos pues compartir todo lo que Dios haya puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Que creo que hay cosas buenísimas para compartir, y queremos pues que nuestros televidentes lo disfruten como cada día. Claro que sí, y no solo nuestros televidentes, sino que también estamos saliendo este programa Más que Amigos en la radio, así que todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de la onda, ¿verdad?, a través de la radio, queremos dar un fuerte saludo. Sabemos que quizás andas en tu vehículo, quizás en tu casa, quizás en el trabajo, no sabemos, pero te invitamos a que si no conoces este programa te puedas quedar con nosotros. Nosotros somos Falín, Elena, somos los locutores, somos los que en este momento pues vamos a estar estando contigo aproximadamente una hora para compartir temas interesantes, temas que creemos que pueden ser de bendición en tu vida.
En un instante te estaremos diciendo exactamente los horarios. Ahora mismo yo no me acuerdo, ¿verdad? Porque reciente que empezamos a pautar estos programas en directo, ¿verdad? Bueno, en directo, grabados en la radio, ¿verdad? Y es interesante que tú sepas que siempre vas a poder seguir tanto por televisión como por la radio, en todo Barcelona, todo Bajo Llobregat, ¿verdad? Vas a poder estar escuchando esta palabra, que estoy seguro de que va a ser de bendición. Mira, es una palabra que vamos a decir que políticamente no es muy vendible, ¿sí? Porque la sociedad no quiere hablar de estos temas que nosotros hablamos. Son temas que la sociedad ha querido apartar, que la sociedad quiere ignorar, que la sociedad quiere obviar, ¿verdad? Y no prestar atención, pero temas interesantes para cualquier hombre, cualquier mujer que no solo quiera mirar en el entorno, en el alrededor, sino que quiera mirar hacia adentro. Yo creo que el hombre hoy, más que mirar al entorno, a lo que le rodea, debe mirar hacia adentro. Y Elena, hoy vamos a tener un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque entramos en un año en el que todos tenemos una expectativa, todos tenemos nuestros sueños, todos tenemos nuestras metas, nuestras ilusiones, y está bien, ¿verdad? Algunos están tan desanimados que tengo que ser sincero. Yo sé que algunos ni piensan en eso, y algunos ni siquiera están pensando en decir, o sea, porque están desanimados. Hay gente que dice, bueno, otro año va a ser igual, vaya asco, vaya porquería, bueno, por no decir otras palabras que dicen, ¿verdad? Pero quiere decir, pero a pesar de eso, muchos tenemos expectativas, y aquellos que no la tienen, yo te puedo asegurar de que te podemos dar una llave para que el próximo año tú lo puedas tomar como un reto, como una expectativa, ¿verdad? Y Elena, yo decía, Dios no va a hacer nada. O sea, no empecemos a mirar a Dios y a decirle a Dios que haga, ¿vale? No empecemos a mirar a Dios y a decirle a Dios que haga, no. Nosotros vamos a hacer que ese año sea distinto. Sí, porque mira, Falín, dices tú, claro, la gente ahora mismo estará revolcándose por el suelo porque tú dices, Dios no va a hacer nada. Entonces la gente dirá, bueno, y entonces ya nos ha quitado toda la esperanza, la poca que teníamos, bueno, o toda la que teníamos, ¿no? Entonces, claro, se están tirando de los pelos diciendo, pero bueno, este hombre me está derribando todo el argumento. Yo sé que están esperando que le den la interpretación. Entonces, claro, tú dices, Dios no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada quiere decir que ya lo ha hecho todo, que es muy importante. O sea, es que Dios ya lo ha hecho todo, ¿eh? Lo que tenía que hacer, lo que nosotros necesitábamos, ya está hecho. Porque Jesús vino a esta tierra precisamente para hacer todo lo que nosotros no podíamos hacer, pero Él ya lo hizo. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es vivirlo, es creerlo y es activarlo en nuestra vida. O sea, no podemos, tú imagínate que de repente, bueno, de repente no, hoy tanta gente hay, vamos a poner este ejemplo, que no tiene trabajo. Hoy hay una cantidad, un número grandioso de gente en paro, que el trabajo está mal. Pero si esa gente se queda en su casa durmiendo, esperando a que le llueva un trabajo, posiblemente no le va a llover nunca. No digo que no le pueda llover, pero la verdad es que lo tiene bien difícil porque hay muchos otros que están activando que el trabajo les venga. ¿Cómo lo están activando? Se levantan de buena mañana, se van a echar currículum, van a buscar, van a preguntar a las empresas. Entonces, obviamente, esa persona está activando que le llegue lo que está necesitando y lo que está queriendo. Ahora, la persona que se queda en la cama, que se queda esperando y que no se levanta para activar la necesidad que tiene, pues posiblemente o no le llegue nunca, o si algún día le llega, desde luego ya puede decir que le llovió del cielo. Así que esto es lo mismo, está hecho, pero tú lo tienes que activar. No quiere decir que Dios no vaya a hacer nada por nosotros, como acabamos de explicar. Dios lo ha hecho todo, pero nosotros tenemos que activar nuestra vida para que las cosas se cumplan. Cuando yo mencionaba eso, por supuesto, no, yo sé. Para concretar, ¿verdad? Como tú dices, está claro, ¿verdad?, que cuando yo digo Dios no va a hacer nada, está hablando de que Dios lo hizo todo. O sea, yo tengo que ir y es como el hijo que está, Elena, en la casa y la nevera está repleta de comida. Ajá. O sea, nadie me la tiene por qué traer, yo no tengo que esperar que nadie me sirva. Yo tengo hambre, yo me levanto, estoy en mi casa, abro mi nevera y me como el flan, el yogur, el jamón dulce, lo que me dé la gana. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí está para mí, ¿verdad? Quiere decir, hay muchas cosas que están preparadas en esa nevera de Dios para tu vida, que en este año 2013, si tú lo sabes tomar, ¿verdad?, te puedo asegurar que vas a poder tener el recurso de que en cualquier momento, sabiendo que Dios está ahí, tiene para ti cubiertas todas tus necesidades. Y estoy seguro de que hoy puede parecer este mensaje locura, pero te puedo asegurar que si lo escuchas con fe puede transformar tu vida,
puede transformar tu hogar, puede transformar tu familia, puede transformar tus hijos, porque millones de personas en el globo terráqueo, ¿verdad?, en el mundo entero, creyeron un mensaje como este y hoy viven una vida distinta. Nosotros somos testigos de eso, nosotros mismos somos esas personas, pero como nosotros hay millones y millones de personas que así lo hicieron. Así que no creas que estamos hablando de ningún caso aislado o que haya ningún favoritismo hacia ciertas personas, sino que todo aquel que entiende que Dios puede hacerlo, que cree que Dios puede hacerlo y que cree que Dios tiene todo lo que necesita para uno poder ser feliz, te puedo asegurar que en este año 2013 va a poder ir a la despensa de Dios para recurrir y tomar todo aquello que necesita. Pero Elena, es muy importante también porque muchas veces para eso, ¿verdad?, tenemos que ser libres. Y vamos a estar hablando de un tema que es importante. Sí. Porque hay cosas que nos vienen, ¿verdad?, y no es que nosotros las hayamos pedido. O sea, quiere decir, hoy ha venido una crisis, tú no la has pedido. Nadie ha pedido vivir en crisis. ¿Sí? ¿Alguien ha pedido vivir en crisis? No. ¿Nadie ha pedido que haya el paro? No, yo estoy seguro que nadie lo ha pedido. Pero están. ¿Y por qué? Porque es una herencia. Hemos heredado la mala gestión, hemos heredado la mala situación, hemos heredado el egoísmo que otros han tenido, que los bancos, que los otros, y podemos ver todo eso, y al final lo que tenemos es una herencia. Algo que nos han dejado, que nos guste o no nos guste, estamos sufriendo, ¿verdad? Sí. Y vamos a hablar sobre esa herencia, ¿verdad?, pero que no solo a nivel de economía, ¿verdad?, sino a nivel espiritual. Herencias que nos llevan esclavos a que nuestra vida nos puedan creer, a que nuestra vida no puedan crecer, a que nuestra vida no puedan multiplicarse, a que nuestra vida no puedan ser prosperadas, a no salir del lugar donde nos encajaron, ¿verdad?, y con la información que nos dieron. Yo creo que es un tema muy interesante, ¿verdad?, que podamos estar hablando de este tema, porque entramos en un año nuevo. Si dejamos y cortamos esas maldiciones, porque se puede, ¿verdad?, vamos a entrar en una dimensión totalmente distinta, donde muchas cosas que este año no nos permitieron avanzar, como el yo no valgo, mis padres me enseñaron, me dijeron, mi abuela me hablaba, y son influencias, y cuando te das cuenta hay un carácter, hay muchas cosas, porque mira, hay algo que está muy claro, ¿verdad? O sea, fíjate que el ADN del ser humano, por descendencia nunca cambia. Y hay cosas que vienen por herencia, por descendencia, que nunca cambia. Por eso vemos, por ejemplo, a hijos que son soberbios o hijas que son soberbias, y miras, y la madre era una soberbia, y la abuela era una soberbia. Vemos a gente que fue rencorosa, y vemos que por generaciones, pues a tantas y tantas cosas que vamos a estar compartiendo en este tiempo, ¿verdad? Pero todo eso con la palabra de Dios, ¿verdad? No hay nada que no vayamos a compartir con la palabra de Dios. Así que te invitamos a que tú sigas atento, Elena, porque volvemos a reiterar, la herencia, mira, me estoy acordando, voy a intentar ser breve, pero nosotros estuvimos hace muchos años, no teníamos vivienda, y cuando nos convertimos queríamos vivir bien, queríamos vivir delante de Dios. Yo me vine en una casa, que era una casa de un señor que había heredado esa finca, y entonces nosotros entramos a vivir, incluso llamemos al hombre para decirle, mira, estamos dispuestos a alquilarte la casa, a pagarte, y el hombre dijo, no la quiero, es una herencia, pero no la quiero, porque la herencia viene cargada de deudas. Este piso y este bloque está cargado de deudas, y yo tendría hoy que pagar más por lo que para actualizar y para legalizar este bloque que el tenerlo así. Así que, le gustara o no le gustara, todo lo que pasaba en el bloque allí era su responsabilidad. Aunque él no quisiera asumir esa responsabilidad, era una herencia. Y él era responsable de los impuestos, de la basura, de todo lo que había que pagar en el edificio, hasta de la luz. Era responsable. Si la pagaban o no la pagaban, le tocaba pagarla a él. Si el agua la pagaban o no la pagaban, cuando había los pilones, le tocaba pagar a él. ¿Por qué? Porque le gustara o no le gustara, era una herencia. Y la herencia no se pueden negar, están ahí. Las herencias son de uno, sean buenas o sean malas, nos pueden gustar o no nos pueden gustar. Las herencias malas no le gustan a nadie, ¿verdad? Pero igualmente es tuya. Otra cosa es
que tú arregles, ¿verdad? O sea, obviamente el piso del cual tú estás hablando era de este hombre, ¿no? Que él estaba contando. Para él soltarse de ahí, él tenía que arreglar una serie de cosas, que es cierto que valía más el collar que el perro, ¿verdad? Pero sí podía desligarse de la herencia, pero para desligarse de la herencia tenía que pagar una serie de deudas que habían quedado, ¿verdad? Y bueno, pues a veces vemos que todas estas cosas pasan en lo material, pero en lo espiritual es diferente. En lo espiritual también las herencias buenas todas las queremos, ¿verdad? ¿Qué son las herencias buenas espirituales, Falín? Pues son el buen hacer, el buen pensar, el buen vivir. Los buenos principios que nos los buenos principios, es el venir de una familia, pues eso, con principios, con una buena base, ¿verdad? Con un buen cimiento, con armonía. Todo eso son herencias que recibimos también, muchos, que son buenas, que son buenísimas. ¿Cuántas cosas, muchos podemos decir, que cuántas cosas buenas hemos aprendido de nuestros padres, ¿no? Y que cuántas cosas buenas, o sea, yo por ejemplo puedo decir que estoy contentísima con los padres que he tenido, porque me han enseñado muchas cosas buenas, que me han servido y me están sirviendo hasta el día de hoy. Entonces, son herencias buenas, pero también con esas herencias buenas hay herencias malas. Ahora, vamos a pagar la deuda de ellas, vamos a hablar de ellos a la vuelta, porque tenemos que ir a un corte, pero venimos en un momento y estamos hablando de esas herencias que recibimos, sean buenas o sean malas, son herencias, son de uno, y qué vamos a hacer con ellas. Volvemos en un instante. Recuerda que estás viendo Más que Amigos con Falín y Elena, y lo mejor está por venir, así que no te vayas. Hasta ahora. En unos minutos volvemos. Ya estamos aquí con Más que Amigos. Bueno, y estamos de nuevo contigo, ¿verdad? Hablando de este tema tan interesante. ¿Para qué? Para entrar y cortar toda maldición, ¿verdad?, que nos pueda estar siguiendo generación tras generación. Y uno se da cuenta de que muchas veces es así en muchas de las situaciones que hoy nos encontramos, y muchas de las personas que vienen a hablarnos, ¿verdad?, vienen a hablarnos de que hay algo que les gobierna, hay algo que no pueden superar, hay algo que toman control en su vida, y cuando te pones a profundizar te das cuenta de que de alguna forma por generaciones su familia, ¿verdad?, estuvieron moviéndose en ese ambiente, y eso pasa sobre todo mucho en la gente que se mueve y se rodea de un ambiente espiritual. Entonces, cuando hablamos de brujería, hablamos de gente que ha echado las cartas, que ha ido a los brujos, que ha ido a que le hagan un trabajo, todo ese tema es muy complicado, ¿verdad? Pero no solo ese tema, sino muchos temas, como puede ser sexualidad, alcohol, carácter, entran todo un paquete, ¿verdad?, de áreas que sin darnos cuenta nos persiguen por generaciones y muchas veces no nos han permitido avanzar. Bueno, tenemos que tener en cuenta algo, Falín. Desde que entró el pecado, entró la maldad, entró el germen de la maldad. Entonces, desde entonces todo eso ha sido hereditario. Igual que lo bueno se hereda también lo malo. El hombre tiene un germen, es el germen del pecado, desde el Edén, que se pecó, y desde ahí pues es donde todo sigue, es una cadena que se va enlazando, tiene sus eslabones, y esos eslabones no paran. Estas cosas no se pueden cortar de ninguna otra manera, solamente con el poder de Dios, a través del poder de la sangre de Jesucristo. Solamente a través de él, Falín, Cristo vino para deshacer las obras del mal, para deshacer las obras del diablo. Por eso dice que las obras de nuestra milicia, de los que ya tenemos a Cristo, dice que no son carnales. Ahora nosotros no peleamos cuerpo a cuerpo, nuestra pelea no es una lucha contra las personas, no, es algo más fuerte todavía, es espiritual. Pero dice, las obras de nuestra milicia no son carnales, dice que son ahora, nosotros tenemos las armas poderosas en Dios para destruir estas fortalezas de las que vamos a hablar, que precisamente son estas herencias que recibimos, que son malísimas, como tú bien decías. Hay unas más malas y hay otras menos malas, pero no dejan de ser malas, ¿verdad? Fíjate que a veces podemos hablar, ¿no?, de familia
familias que han tenido problemas con el alcohol o que tienen problemas con el alcohol, y por supuesto es un problemón, ¿verdad? O con las drogas o con la prostitución, son espíritus territoriales malísimos, pero también el espíritu del rencor, el de la falta del perdón, del orgullo, de la envidia, todo esto son, Falín, herencias muy malísimas. ¿Por qué? Porque uno lo lleva dentro y a uno nace así, uno ya nace y rápidamente eso se le reproduce en su alma, se le reproduce en sus sentimientos, en su mente, y uno no quisiera ser así, y muchas veces dice, pero ¿por qué? ¿No? Hay gente que pelea y lucha y dice, ¿por qué yo tengo que ser así? ¿Por qué yo? O hay otros que dicen, pues yo soy así, ¿no? Entonces, claro, mucha gente no sabe del por qué son así, pero lo que es cierto, que sus padres, su padre o su madre tienen ese problema, sus abuelos tienen ese problema, o sea, si te pones a indagar, ¿no?, en tus antepasados, padres, tus abuelos, tus bisabuelos, te vas a dar cuenta de que todo eso viene, es un hilo que viene enlazado, yo diría más que un hilo, es una cadena que viene con eslabones y llega a ti. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes cosas de lo cual ni siquiera tú eres culpable, ni siquiera tú has cometido una iniquidad, ni siquiera tú has cometido un pecado para tenerlo, pero lo que sí es cierto es que podemos ver a los niños cómo ya están saliendo con estas cosas, ¿verdad?, que les viene de generaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que podemos seguir toda nuestra vida y las cosas siempre se van a ir agravando. ¿Por qué se van a ir agravando? Porque dice la Biblia, y lo vamos a leer, dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 y en el versículo 43, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué viene a ser peor que el primero, Falín? Porque viene con 7, dice que son peores todavía. O sea, quiere decir que cuando el espíritu sale de la casa, ¿cómo sale un espíritu de una casa? Los espíritus habitan, Falín, obviamente en los lugares, en los territorios, pero también habitan en las personas. Los espíritus generacionales, Falín, habitan en las personas. A mí me gustaría que nos explicaras un poco también, ¿no?, este versículo para que la gente lo entienda, porque es impresionante. Dice que el postrer estrado pasa a ser peor que el primero. Indiscutiblemente, cuando uno tiene un conocimiento en el que ya ha sido liberado, porque ha tenido un conocimiento, lo primero es que para que alguien sea libre tiene que ser consciente de que tú eres esclavo. O sea, no puedes ser libre si tú no eres consciente de que hay algo que te ata. Y hay gente que no quiere ver la realidad, pero le ata el orgullo, por ejemplo, y te das cuenta que si hablas, su madre era una persona orgullosa, con un carácter muy fuerte, una persona demasiado con un carácter rígido, ¿verdad? Y su padre era así, y te das cuenta que de una forma u otra forma, cuando uno tira por una línea familiar, verás que hay varias personas o algunas de las personas que tienen esas características. Y ahí te das cuenta de que esa persona, como en muchos casos nos vienen a decir, mira, yo es que no puedo, me gustaría perdonar, pero es que no puedo, hay algo superior. ¿Por qué no puede perdonar? Porque está atada, porque hay un espíritu generacional en el cual se ha criado, en el cual ha sido influido no solo por el hecho de nacer en esa casa, sino porque es una herencia. O sea, quiere decir, es como hablamos antes, o sea, en el huerto de Edén hubo una persona que nos permitió estar en paz con Dios y tener comunión con Dios hasta que se rompió por el pecado. Y esa herencia, dice, por cuanto unos pecaron, dice, cuanto uno pecó, todos fueron pecados de Dios. ¿Sí? Así que con uno que fue Adán y Eva en aquel huerto, ¿verdad?, el pecado vino al mundo. Pero dice, por cuanto otro, ¿verdad?, que ese segundo Adán vino, todos los que crean en ese segundo Adán van a poder también recibir la vida, ¿verdad? Ahora, muchas veces podemos estar en la vida de Dios y no ser libres. Hay una gran diferencia, Elena, que es lo que vamos a estar también tocando, ¿verdad? Porque hay gente que ahora lo primero que nos va a decir, no, si yo he nacido en Cristo, yo soy una nueva criatura. Ajá. Y si soy una nueva criatura, en mí no puede haber nada malo. Y yo te pregunto si realmente lo estás diciendo en serio.
Porque cuando uno mire realmente a su vida, cuando mira a la iglesia en general, te das cuenta de que mucha gente que está dentro de la iglesia y está atormentada, que hay mucha gente que está dentro de la iglesia y está en depresión, que hay mucha gente que está dentro de la iglesia y tiene amargura, que hay mucha gente que está dentro de la iglesia y no perdona. Y tú dirás, ¿cómo es posible? Sí. O sea, no nos engañemos a nosotros mismos y queramos pintar el cuadro de otro color que no lo es. O sea, no en esta religión, sino en todas las religiones del mundo hay gente que están siguiendo, ¿verdad? Siguiendo o intentando hacer algo, pero que sus vidas, ¿verdad?, están atadas a situaciones que no pueden evitar. O sea, por un ejemplo, mira, yo quiero mira, por ejemplo, algo de lo más común es los divorcios. Fíjate, las mujeres que suelen haber sido fracasadas en matrimonio, haber tenido diferentes parejas, haber pasado por diferentes relaciones, cuando tú hablas con ellas te das cuenta que su madre había vivido algo muy parecido, que su abuela había vivido algo muy parecido, y te pones a tirar de eso, digo porque es una de las cosas más comunes, y te das cuenta de que son gente que viven frustrada siempre con un tema, y es la pareja, y siempre andan sufriendo, y se pasan la vida sufriendo por la pareja, y cuando miras te das cuenta que ninguna de las secuencias que tuvieron familiar fue una secuencia realmente con un diseño correcto. Sí, estoy de acuerdo y se da en todos los casos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la madre fue maltratada, rechazada, la hija es maltratada, es rechazada, la nieta es maltratada, es rechazada, la bisnieta es maltratada, es rechazada. O sea, esto pasa, por lo que hablamos, pasa por generaciones. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás viviendo, ¿verdad?, con esa maldición en tu vida, porque obviamente es una maldición, tú imagínate, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, a todos nos ha pasado, y únicamente lo que tenemos es que acudir a la luz de Cristo. Si Cristo nos da su luz, ahí es donde podemos ver las tinieblas y es donde la podemos combatir, solamente a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú has recibido una herencia, por ejemplo, tú estás hablando del tema de la familia y de las mujeres, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, en España, en esta nación, que ha sido una nación, ¿no?, y que yo creo que, por desgracia, todavía queda, ¿verdad?, de mucho machismo. Todavía en el mundo hay mucho machismo, ¿verdad? Se ataca a la mujer, siempre se le ha perseguido a la mujer y siempre se le va a perseguir, porque la mujer es, obviamente, ¿no?, la que le va a pisar la iglesia, ¿verdad?, que simboliza a la mujer, le va a pisar la cabeza a la serpiente. Pero fíjate algo, ¿por qué pasa esto? Porque el padre programa al hijo, el padre ya programa al hijo para una serie de cosas en la vida. El otro día estábamos hablando con un matrimonio, Falín, y ellos han venido a Cristo, ¿no?, hace un tiempo, gloria a Dios, han llegado a Cristo, y el hombre decía: mis hijos están en contra de mí, mis hijos no me entienden, mis hijos tienen problemas de que yo siga ahora a Dios, y me dicen que cómo puede ser, porque claro, mi pensamiento ha cambiado. Él dice, porque yo antes, cuando ellos me hablaban que habían conocido una chica, yo les decía, aprovéchate, haz con ella todo lo que puedas y todo lo demás. Dice, entonces, claro, yo le daba apertura a todo eso. Dice, ahora por el contrario no lo puedo ver así, lo veo diferente, veo que no es lo correcto, veo que eso no le beneficia, le perjudica, lo veo a través de la luz de Cristo, lo veo a través de la palabra, y claro, ellos me dicen que no están de acuerdo conmigo porque yo lo veo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con esos hijos de esta persona? Igual que nos ha pasado, todo es un ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado, Falín? Ha pasado que esos chicos han sido programados desde pequeños para tener relaciones, muchas relaciones, cuantas más mejor, para aprovecharse de las mujeres, para sacar de ellas el partido por el lado sexual, para aprovecharse. Entonces, ahora, para que esta gente, estos chicos, puedan sacar esa maldición de su vida generacional, obviamente solamente lo pueden hacer a través del poder de la sangre de Cristo, y cortando toda esta, renunciando a toda esta serie de espíritus inmundos, a toda esta serie de espíritus generacionales, territoriales, que están gobernando. Son gobernadores que gobiernan la vida de las personas, o áreas de la vida de las personas, ¿no? Entonces, como hemos leído, si sale de la casa, si son echados de la casa, ¿qué quiere decir son echados de la casa? Quiere decir que cuando
uno muere, cuando muere el abuelo, por ejemplo, la tercera generación del abuelo es el nieto. Entonces dice que el pecado de los padres alcanza hasta la tercera y la cuarta generación. Habla del pecado, sin embargo vemos que la bendición, Falín, dice que llega hasta 1000 generaciones, ¿no? Dios es bueno, y qué bueno que va cortando el pecado, pero claro, si nosotros no erradicamos, no renunciamos a la semilla, al germen generacional de maldición, obviamente va a seguir corriendo. Por eso hay miles y miles de años en nuestras generaciones que nos persigue cualquier tipo de maldición. Entonces vemos lo que tú has dicho, mujeres que siempre todas están separadas de sus esposos, mujeres que viven solas, vemos familias enteras, cómo se repite la historia del alcohol, cómo se repite la historia de la droga, cómo se repite la historia de la prostitución, cómo se repite la historia de la infidelidad, cómo todos están atados a la falta de perdón, cómo todos están atados a la contienda, a la ira, a la discordia, a la división. ¿Qué es todo esto? Pues nada más ni nada menos, Falín, que una herencia de maldición, es la maldición generacional que alcanza hasta la tercera y la cuarta generación. Si nadie la corta, va a seguir por todas las generaciones. La verdad es que sí, no solo eso, Elena, sino que lo que tenemos que entender es que son cosas espirituales. Por supuesto. Por eso no son cosas que podamos pelear con espadas, no son cosas que podamos pelear con nuestra fuerza, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque todos esos espíritus, porque al fin y al cabo todo lo que es maldición viene a través de una atmósfera espiritual. Maldición no es algo físico, que tú puedas estrellarte con un coche. O sea, porque uno se estrella en el coche simplemente porque conduce, porque tiene ciertos riesgos cuando uno sale a la carretera, ¿verdad? Maldición son aquellas cosas espirituales, ¿verdad?, que no te dejan avanzar, crecer como individuo, poder desarrollarte, poder disfrutar de ciertas áreas de tu vida. Y uno se da cuenta de que cuando habla con los jóvenes, ¿verdad?, y sobre todo con los jóvenes, muchos de ellos han sido marcados, porque fueron abusados, porque vieron cosas diferentes en cada una de sus hogares. Mi caso, yo fui marcado, yo rompo y sigo rompiendo maldiciones generacionales, porque en mi familia hay muchas maldiciones generacionales que durante mucho tiempo han estado funcionando, incluso en el tiempo de haber sido creyente, pero por mi ignorancia, por la falta de conocimiento, la falta de revelación. Hoy tenemos una revelación, Elena, que antes no la había. Ajá. Y esta revelación nos lleva cada vez más a poder acercarnos más al diseño, al modelo de Dios. Cuando uno no tiene esa revelación, uno piensa que las cosas son porque son, uno piensa, como tú decías, que yo soy así porque soy así, es por mi forma de pensar, es mi forma de ser. Bueno, si Dios quiere la cambia, si Dios quiere no la cambia, no tiene nada que ver con eso, sino que son espíritus que están operando. ¿Por qué? Porque algunos dirán, bueno, no, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que si tú estás en Cristo no puedes estar esclavo. Bueno, vamos a ser sinceros, mucha gente está en Cristo y está esclava, ¿vale? Entonces, cuando uno viene a la revelación, aún siendo creyente, se da cuenta de que ha sido esclavo de muchos pensamientos que le han llevado a un diseño de vida erróneo, que no está enfocado, que no está alineado con Dios, en el cual pues cada uno tiene su propia situación. Por la situación que yo pude vivir, pues bueno, lo que hablamos, yo pude estar con mi padre en situaciones de orgías, de tomar drogas, tantas cosas, ¿no?, que yo experimenté, que disfruté con mi padre. Entonces, de alguna forma, si yo no fuera recibido a Cristo, mi estilo de vida fuera siendo el mismo, y seguramente el estilo de vida de mi padre, del abuelo, ¿verdad? Por ejemplo, el abuelo de mi padre fue un hombre que tuvo 2 mujeres, que luego tuvo otra mujer, que se murió viviendo entre una mujer y otra mujer, teniendo hijos con una mujer y otra mujer. O sea, claro. Quiere decir, todo un entramado, y cuando te vas más para atrás te das cuenta de que todo venía, ¿verdad? Y que mi padre fue uno de los detonantes y que yo podía haber sido otro de los detonantes. Te das cuenta que, por ejemplo, por parte de quizás de mi madre, esa inconstancia, una mujer de doble ánimo, una persona que necesitaba siempre adrenalina, una persona que para lo bueno era muy bueno, una persona que para lo malo era muy malo, que era muy radical en todo lo que hacía, y todo eso también estaba produciendo, y se produce, ¿verdad?, en general en mi familia. O sea, quiere decir, esto es así, es una gran realidad, y solo hay una forma de cortarla, y es renunciando, y es acabando con todo eso. Y vamos a estar hablando luego cómo realmente podemos cortar y cómo realmente podemos ser libres, porque muchas de las personas que nos están viendo saben que aunque van a la iglesia, aunque creen en Dios, aunque aún sin ir a la iglesia tienen fe en que Dios existe y quieren ser buena gente, quieren ser buenas personas, hay cosas que les tienen atados. Hay situaciones que les pueden, ¿verdad? Ya sean cosas sencillas, como puedan ser la mentira, el orgullo, la vanidad, todas esas cosas que
por generaciones, ¿verdad? Vemos que quería la madre tener un estatus social por encima de los demás, vivió por encima de los demás, se creyó mejor que los demás, y el hijo crea y que nace y sigue toda esa corriente. Pues de todo esto vamos a estar hablando a la vuelta. Vamos a estar hablando claramente, ¿verdad?, de cómo sí, se puede. La pregunta, Elena, antes de terminar sería, ¿se puede ser cristiano y estar influenciado, estar de alguna forma atado o no ser libre, aún habiendo recibido a Cristo? Lo vamos a contestar cuando vengamos. Vamos a contestarlo a la vuelta, así que no te marches, porque es muy interesante, porque esta es una polémica que tiene la Iglesia, pero de la cual la palabra tiene respuesta. En unos minutos volvemos. Ya estamos aquí con Más que Amigos. Bueno, estamos de nuevo y esperamos que de verdad estés ahí atento a todo lo que estamos hablando. Es muy interesante, de verdad. Es muy interesante para que pases este 2013 y pueda ser totalmente distinto, dejando atrás esas maldiciones generacionales que existen, que son reales, que la palabra de Dios de ellas hablan y que podemos experimentar, no solo porque la palabra de Dios lo hable, que ya es lo más tajante y lo más certero que pueda haber en la tierra, sino porque nosotros diariamente lo podemos estar viendo, experimentando en cada una de nuestras iglesias, y aún la gente que viene de afuera, ¿verdad?, a pedir consejería. En esta semana varias personas nos vinieron a pedir consejería porque estaban atadas a una maldición generacional. O sea, quiere decir que esto está sucediendo y cada vez más, pero menos mal que tenemos esa revelación que nos va a llevar a otro nivel. Pero bueno, la pregunta del millón, la pregunta del millón es, ¿puede un cristiano tener un espíritu inmundo? ¿Puede un cristiano estar con un espíritu en su vida? Claro. Y cuando hablo de espíritu, hablo de un espíritu maligno, por supuesto. Sí, un espíritu inmundo es un espíritu malo. Sí, sí que puede tener. Mira, mucha gente, el otro día me hacían una pregunta, una persona, ¿verdad?, de acá de la iglesia, que lleva muchos años en los caminos del Señor, pero fíjate que a veces, a pesar de que hemos escuchado, tenemos estructuras mentales que no nos dejan creer, no nos dejan ir más allá. A veces nos lo están explicando, nos lo están explicando inclusive con la palabra de Dios, y nuestra estructura mental nos dice que no puede ser. ¿Por qué? Porque como yo hablaba antes, cuando la maldición que corre de generación a generación es una programación, esto viene por herencia. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo a mi hija ve como yo soy, mi hija está recibiendo, está siendo impartida por todo eso, aunque no hace falta ni siquiera que mi hija viva conmigo, no hace falta ni que me conozca, yo he podido parir y mi hija criarse con otra familia, da lo mismo, porque lo espiritual se hereda en lo espiritual, no tiene nada que ver. Pero cuando yo estoy con ella, yo aparte de todo lo que espiritualmente ya ha recibido, también yo le estoy programando a medida de lo que yo soy, de lo que yo tengo. Entonces, a veces nuestra estructura mental nos impide, porque nos han dicho esto que tú decías, Falín, si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es verdad, es un versículo bíblico que es real, pero igual que antes estábamos diciendo, para que las cosas sucedan hay que activarlas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas cosas nos desaparecen de golpe, pero hay cosas que son más fuertes, que son fortalezas más poderosas, como son estas, las espirituales, que nosotros tenemos que cortar a través de la luz de la palabra. Entonces, fíjate que podemos ver en el pasaje bíblico, podemos ver cómo cuando Jesús había llamado a sus discípulos, y en una de las ocasiones, Pedro, cuando Jesús les estuvo explicando que iba a tener que morir, que iba a ser entregado y todo lo demás, Pedro le dijo, fíjate, Pedro ya llevaba tiempo con él, no sé cuánto, pero pues casi 3 años o 3 años y medio, que fue el ministerio que duró, los años que duró el ministerio de Cristo, ¿verdad? Él empezó con 30, murió con 33 y medio, y ya era la hora, le llegaba la hora, o sea que ya Pedro llevaba 3 años o 3 años y pico con Jesús, viviendo de día y de noche, porque caminaban y los discípulos todo el tiempo estuvieron con Jesús. Ahora fíjate tú, en un momento determinado, cuando Jesús les explica y les dice lo que le va a acontecer, que va a tener que morir y todo lo demás, que va a tener que ir a la cruz, resulta de que Pedro le dice, maestro, que no te acontezca esto.
Y si tú puedes verlo en la palabra, dice que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, qué curioso, ¿no? Jesús no le habla a Pedro, Jesús no le dice, Pedro, ¿cómo me estás diciendo eso? Tú no entiendes. O sea, no, apártate de mí, Pedro. No, claro, que Jesús no le da una explicación a Pedro. Jesús no le dice a Pedro, Pedro, si supieras que lo que voy a hacer te va a beneficiar, si supieras que lo que voy a hacer va a ser mejor para la humanidad, va a salvar a la humanidad. Jesús no se dirige a Pedro en ningún momento, ¿me entiendes? A lo mejor de repente, no sé, yo te digo algo, ¿no? Y tú me dices, hombre, Elena, mira que lo que has dicho y tal, ¿no? Pero es que en aquel momento Jesús no le habló a Pedro, ni se dirigió a Pedro, ni miró a Pedro, él miró a Satanás, directamente le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, las palabras que Pedro le acababa de decir a Jesús no eran las palabras de Pedro, sino que Satanás, por la boca de Pedro, había hablado a Jesús. O sea, quiere decir que un espíritu inmundo estaba en él, y ese espíritu inmundo fue el que en ese momento habló. O sea, y Jesús respondió al diablo. Elena, que por ejemplo, alguien que, vamos a poner el caso de Pedro, ¿verdad? Sí. Que alguien que lleva 3 años viniendo a la iglesia, por ejemplo, siguiendo a Jesús. Sí, sí. Gente, porque Pedro no fue cualquiera. Pedro vivía con Jesús. Dejó su casa, dejó su negocio, siguió a Jesús. Claro. Vamos, estuvo al pie de cañón. Si podemos ver un discípulo que realmente fue un fiel, como decimos, ¿verdad? Y es un ejemplo en muchas cosas, y también un ejemplo a seguir en otras cosas. Vemos que no era una persona que acababa de llegar, que con influencia, que seguía a Jesús desde lejos. La Biblia habla de lo que seguía a Jesús. No, Pedro estuvo 3 años. O sea, que hay gente que puede pasarse 3 años en la iglesia y hablar de parte del diablo, y dar un consejo a alguien de parte del diablo, claro, y ser influenciado para que lo que él hable no venga de él como persona, sino que el diablo sea el que hable por él. O sea, fíjate, o sea, a la profundidad que puede llegar a tener este texto, cuando nos va a abrir los ojos para poder demostrarte que sí hay cristianos, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo, que pueden ser totalmente influenciados y aún, utilizados, ¿verdad?, por el diablo. Sí, mira, esta persona me preguntaba precisamente hace pocos días, el domingo pasado, creo que fue, entonces me decía, ¿no?, que cómo, o sea, dice, yo pensaba que el diablo venía detrás de nosotros, ¿no?, pero que no podía entrar dentro de nosotros, ¿no? Entonces yo le decía, no, si el diablo no puede entrar en ti, no puede actuar por ti. El diablo solamente, o sea, un espíritu inmundo, solamente puede actuar por mí si entra dentro de mí, si no entra, no. La palabra de Dios dice que Satanás está como león rugiente alrededor, mirando a ver a quién puede devorar. O sea, nos está rodeando a ver si nos puede devorar. Ahora, si nosotros no le damos una entrada legal, Satanás no puede entrar. Si nosotros estamos caminando, estamos limpios delante de Dios, hemos cortado toda la iniquidad, hemos cortado todas las maldiciones generacionales y vivimos en la ley, en la palabra de Dios, dice, si tu oído estuviera atento a mis palabras, o sea, si nosotros vivimos así, en la justicia de Dios, Satanás no tiene ninguna entrada legal, pero si yo le doy una entrada legal, Satanás va a entrar y va a actuar por mí. O sea, si no entra no puede actuar, si me está rodeando no puede hacer nada, si va detrás o delante no puede hacer nada, sí, como me preguntaban, no, para que actúe por mí, para que actúe por ti, Satanás debe de entrar y ahí es donde actúa. Fíjate que la Biblia, cuando hemos estado leyendo antes, ¿verdad?, de que venían 7 peores, sí, dice que cuando entran en la casa y la habitan. O sea, claro, la casa es la persona. La casa es la persona, dice que cuando es limpiada la casa salen, ¿verdad? Pero cuando vienen y ven la casa vacía, entran en la casa, entran en la persona. Sí. Es algo que es importante porque podemos haber sido limpios durante un tiempo, incluso podemos haber dejado de escuchar y de haber vivido en maldición en ciertas áreas, pero hay ciertas áreas que tienen que ser cortadas de una forma mucho más radical de lo que realmente podamos imaginar. Mira, Falín, esto opera de la siguiente manera. Por ejemplo, pensemos en nuestro abuelo, Cuando el abuelo muere es cuando el espíritu sale. ¿Por qué? Porque el espíritu habita donde hay vida. El espíritu inmundo no va a habitar donde no hay vida. La casa es la persona. Es que quiero decirte algo, Elena. Mira, perdón que te interrumpa, pero mientras el abuelo está vivo, la influencia es personal. Porque recuerda que nosotros influimos y nosotros, ¿cómo te dices? Sí, la maldición generacional está ahí. Yo cuando yo estoy vivo, ¿verdad?,
con mi hecho, con mi ejemplo, estoy impartiendo, transmitiendo, impartiendo. Estoy impartiendo lo que yo soy. Sí. Entonces, no es necesario, ¿verdad?, que el espíritu lo haga, porque yo, que estoy gobernado por un espíritu, te estoy impartiendo como la pareja que tú me decías. O sea, si el padre decía, no, aprovéchate, no hacía falta ningún espíritu generacional. ¿Por qué? Porque ya está ahí la persona gobernada por un espíritu. Correcto. Que está diciendo, aprovéchate, sí, pues si te sale una mujer y le gusta, si te gusta, pues todo lo que tienes que hacer. O sea, que, claro, usa la persona. Por eso cuando dices tú, cuando mueres, cuando el espíritu tiene que buscar. Correcto, dice que sale y va a lugares secos, a lugares áridos, ¿no? Entonces dice que el espíritu vuelve a buscar otra casa, porque ellos tienen que buscar una casa en donde vivir. Acordémonos del endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno, cuando vio a Jesús, fue él el que salió a su encuentro, no era el hombre, sino los demonios que tenía, fueron los que reconocen a Jesús. Entonces, cuando reconocieron a Jesús, fueron a decirle que tienes con nosotros, ¿no? Entonces, cuando Jesús, como ellos sabían que iban a ser echados, lo que ellos no querían es volver al infierno. Lo que ellos no querían es ir a lugares secos y áridos, sino que ellos querían habitar en algún lugar. Entonces le pidieron que lo echaran en algún lugar. Viendo Jesús el hato de cerdo, los metió en el hato de cerdo y el hato de cerdo se echó al mar. Pero fíjate tú que ellos buscan dónde morar, buscan otro cuerpo donde vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, muere el abuelo, ese espíritu va al lugar seco, va al lugar árido, pero va a buscar la casa. Entonces, normalmente busca la tercera generación, porque dice que el pecado de los padres alcanza hasta la tercera y la cuarta generación, la iniquidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que busca. ¿Y quién es la tercera generación? El nieto. Y cuando busca al nieto, claro, a lo mejor no tiene un nieto, tiene más, pero entre ellos hay uno que está más afín, hay uno que colinda más, hay uno que tiene más sensibilidad a todo lo que vivió el abuelo. Pero fíjate una cosa, es muy importante, porque ¿por qué está buscando al nieto? Porque el padre ya no necesita esa influencia. Ya está. Ya fue influenciado por el abuelo. Se impartió. El impartir, si no entendemos el impartir, nos quedan 5 minutos, pero yo creo que vamos a dejar luego aquí el tema para entrar un poquito más para adelante. Sí. El impartir está claro que es algo que tú puedes dar. Cuando tú impartes con alguien algo, es transmitirle, darle, entregarle algo, ¿verdad? Mira, que la persona lo toma. Entonces, cuando el padre lo toma, no es necesario tomar al padre. Ajá. ¿Me permites un segundo que pueda entrar en la palabra impartir? Porque fíjate, impartimos, o sea, ahora nosotros estamos dando una enseñanza, estamos compartiendo una enseñanza, pero uno imparte lo que es. Uno puede enseñar lo que aprende, pero vas a impartir. Una impartición es algo que entra dentro del alma, que entra dentro del corazón, que entra dentro de las entretelas, donde no puede entrar quizás a un bisturí, ¿no? Ahí, en ese dentro de la persona, ahí entra la impartición. Entonces, lo que impartimos es lo que somos. Tú puedes enseñar a tu hijo cosas buenas, pero si tú eres malo, igual aunque se lo enseñes bueno, lo que le estás impartiendo es lo malo. Exactamente. Nos queda ya 2 minutos, por eso queremos decirte algo antes de terminar este programa. Lo bueno, lo fabuloso, lo maravilloso, lo precioso de Dios es que se pueden romper con todas estas cosas. Hemos estado haciendo la primera pregunta, creo que interesantísima, seguiremos hablando sobre ello, porque veremos diferentes espíritus que pueden gobernar por familias, por generaciones, ¿verdad? Hasta la 4ª generación, pero ahora hemos estado hablando y aclarando esta idea, o sea, un creyente puede ser influido, puede tener un espíritu inmundo, puede hablar de parte del diablo, puede actuar de parte del diablo. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña el ejemplo de Pedro, y podríamos poner más, pero por no entrar mucho en el tema, aunque en los próximos programas estaremos hablando de diferentes más ejemplos, ¿verdad? Está muy claro, o sea, sí puede. Tú puedes ir a la iglesia, puedes tener ataduras, tú puedes ir a la iglesia y puedes muchas veces hablar, y sabemos, porque muchas veces estamos hablando de lo que el diablo quiere que hablemos. Muchas veces estamos maldiciendo nuestras vidas, maldiciendo a nuestros hijos, diciéndole tú eres un desastre, tú no vas a cambiar, y eso es una maldición. El hablar mal es una maldición.
Y esa maldición nos puede llevar eso es a una un punto maldición que nosotros lo hemos hecho y lo hemos, por hemos eso, recibido, ¿sabes? como lo hemos recibido, lo hacemos también. Entonces, ¿qué te decían tus padres? Por ejemplo, tú no valías, tú no llorabas, tú no eres nadie, nunca vas a cambiar, eres un desastre. Y tú solo dices a tus hijos. Hablamos de la impartición. El niño va recibiendo eso y cuando es grande nace con ese pensamiento de yo no valgo, yo no lo voy a conseguir, tengo que ser uno más, si la vida me va bien, si me va mal, me va mal, pero no soy ni fui enseñado para ser un hombre de éxito, siempre metí la pata, nunca conseguí nada, y toda esa influencia acaba siéndose transmitida, acaba siendo impartida sobre el niño, y el niño acaba con eso. Viene a Dios, y de alguna forma hay una nueva criatura, pero una nueva criatura que tiene que aprender cuál es su carácter, cuál es su autoridad, cuál es su gobierno, ¿verdad? Para poder ser libre. ¿Por qué? Porque vemos niños que por la enseñanza que tenían, de alguna forma siguieron en el mismo rol. ¿Por qué? Porque no, son niños. Y si el niño no aprende a cómo ser un hombre con responsabilidad, cómo ser un hombre educado, cómo ser un hombre con ciertas conductas éticas y morales, cómo ser, todo eso se le enseña al niño, pero igual que todo esto se le imparte al niño, lo demás también. Entonces, el niño crece y va tomando decisiones, pero recuerda que las decisiones que más les van a influir es aquellas que nosotros le hemos impartido. O sea, quiere decir, podemos estar en la iglesia, pero podemos tener muchas imparticiones que por generaciones han venido arrastrando nuestros hogares, nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos, y todo esto nos va a hacer que nosotros estemos en un lugar como es la casa de Dios sin disfrutar la abundancia, la riqueza que Dios tiene para ti. Por eso tú puedes disfrutar, pero para eso vas a tener que seguir escuchándonos, y en el próximo programa te vamos a estar hablando de cómo ser libre. ¿Se puede ser libre? Sí, porque se puede romper la maldición, porque de hecho se desecha la maldición. Así que queremos simplemente dejarte con este pensamiento, porque en el próximo programa vamos a estar hablando de cómo, ¿verdad? Y de qué manera vamos a cambiar nuestro estilo de vida para romper con las maldiciones generacionales que son bíblicas. Amén. Pues sí, la verdad es que creo que es muy interesante y queremos que tú pues aprendas esto y lo lleves también a la práctica. De todas maneras, hay mucha gente, ¿verdad?, que quizás nos está viendo y dice, bueno, y yo que no tengo, que no, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Bueno, lo primero que tienes que hacer es venir a Jesús, y ya te vamos a explicar que después de venir a Jesús es donde viene la bendición y donde tomamos las armas que son poderosas en Dios para destrucción de todas estas fortalezas. Nos tenemos que ir, mañana nos volvemos a ver. Esto es Más que Amigos, tenemos un tema súper interesante y esperamos que no te lo pierdas, porque sabemos que va a ser de mucha edificación para tu vida. Queremos que seas libre y libre de todas las maldiciones generacionales que llegaron a tu vida. Vamos a ver que hay muchos tipos de maldiciones que quieren alcanzar nuestra vida, pero que en el nombre de Jesús nos vamos a levantar y vamos a renunciar a ellas y a cortarlas para que no formen más parte de nuestra vida. Hasta mañana, que Dios los bendiga y no falten a la cita. Mañana estamos de vuelta. Más que Amigos, con Palin Díaz y Elena Flores.